Muy buenas, sean ustedes bienvenidos a una entrega más en mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Y hoy vamos a estar hablando de unidades de almacenamiento de información. Y antes de continuar con este video, le indico que sería importante que vean mi video anterior donde se profundizaba o explicaba las unidades de medida de almacenamiento. Dígase el byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Muy importante que entiendan las unidades de medidas para poder comprender un poco mejor cuando nos refiramos a las unidades de almacenamiento de información. Le indico que se suscriban al canal, le den like si les gusta el contenido, activen la campanita para las notificaciones, nos colaboren en Patreon si quieren apoyar el proyecto. Y damos inicio de una vez. Ya yo previamente tenía esto por acá, donde tenía un resumen de las unidades de almacenamiento de información. Y aquí comenzamos conversando sobre el disquete. El disquete es una de las unidades más antiguas que ya actualmente no se utiliza, pero quise colocarlo por acá para que vean lo diminuta que era su unidad de almacenamiento, donde solamente podía albergar 1.44 megabytes. Imaginando que un documento de Word, por así decirlo, pudiera tener, de hecho, vamos a ver cuánto tiene un documento de Word, un simple documento de Word, 11.8 kilobytes, 11.8 kilobytes, y un documento que yo lo creé prácticamente con nada, 11.8 kilobytes. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a 1.44 por 1024 kilobytes es igual a 1474 kilobytes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos archivos caben en un disquete? ¿Cuántos archivos cabían en un disquete? Vamos a hacer el cálculo. Esto es igual a 1474 kilobytes entre 11.8 kilobytes. 124 archivos. Quiere decir que en un disquete cabían 124 archivos con este tamaño, 11.8 kilobytes. 124 archivos con un tamaño de 11.8 kilobytes. Sí, bueno, 125 archivos. Muy importante. Y si seguimos con esa misma temática, si decimos, mira, quiero saber entonces cuánto me cabía en un CD. En un CD me cabe, si multiplico esto es igual a 700 megabytes por 1024, tengo que transformar la unidad de medida de kilobyte para poder hacer el cálculo. Vamos a cambiar el formato. Quiere decir que me caben 60.748 archivos en un CD. Ahora, una canción tenía promedio entre 3 a 5 kilobytes. De hecho, vamos a preguntarle a ChatGPT. Peso promedio de una canción en .mp3. ¿Qué me dice ChatGPT? .mp3. De 3 a 5 minutos. Dice que podía ocupar alrededor de 3 a 5 megabytes. Vamos a dejarlo en 5 megabytes. Vamos a ver. Si yo digo que una canción pesa 5 megabytes, si digo que 700 lo divido entre 5 megabytes, aquí me caben 140. 140 canciones en formato .mp3. Ojo, en formato .mp3 me cabrían 140 canciones. Ustedes dirán, ya, pero que en un CD yo podía meter 16 canciones a un álbum. Ok, ¿por qué me cabían 16 canciones, 15 canciones
porque no era formato MP3, era otro tipo de formato que pesaba más. Era un formato que tenía un peso mayor. Por eso no se podía, o sea, por eso era que un CD estaba compuesto un álbum por pocas canciones, porque el formato en el cual se guardaba era diferente. Pero en MP3 podían caber 140. Vámonos a DVD, un DVD. En un DVD normalmente cabía una película. Una película. Vamos a preguntarle a ChatGPT cuál era el peso promedio de una película. Peso promedio de una película en un DVD. Dice, en un DVD puede tener un tamaño entre 1.5 a 4.5 gigas. Es decir, que en un DVD podíamos albergar una película de 1.7 gigas. Ahora, si yo tenía una película de 2 gigas, si divido esto es igual a 4.7 entre 2 gigas, me cabían dos películas. Bueno, dos películas la de a 2 gigas. Normalmente era un formato AVI o formato .mp4. Creo que era más formato AVI. Las películas siempre eran más formato AVI. ¿Qué pasa? Eso era en un DVD y ahora tenemos una memoria USB. Coloqué todo esto en gigas porque la memoria de USB han ido evolucionando. Antes teníamos memoria USB de 4 GB, luego 8 GB, 16, 32. Teníamos memoria USB hasta de 256 GB ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Que en una memoria USB de 256 podíamos albergar, si divido 256, una película de 4 GB, 64 películas de 4 GB. Podemos albergar en una memoria de 256 GB. Pero si me voy a un disco duro, tenemos disco duro HDD, disco duro convencionales, y tenemos disco duro SSD. En los discos duros convencionales, ahora mismo tenemos discos de 2 teras, 4 teras, 8 teras, podemos tener discos HDD. Pero vamos a ver, ahora en un disco de 2 teras, ¿cuántas películas puedo yo tener? Si yo digo, mira, 1024. Esto es igual a 1024 GB, que 1 tera es 1024 GB. Entre 4 GB promedio de película puedo tener 256 películas en un disco de 1 tera. 256 películas. Bueno, continuamos. Disco duro SSD tenemos de 120, 240, 480, 512 GB, 980 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, disco SSD. Tenemos tarjetas SD, que son tarjetas, normalmente la tarjeta SD se utiliza para cámara fotográfica, dispositivo pequeño, cámara fotográfica, que tenemos hasta de 256 GB. Creo que ya hay hasta de 512 GB. Tenemos tarjetas micro SD. Estas tarjetas son para celulares, para poder ponerle más almacenamiento al celular. El celular viene con almacenamiento interno y también viene con un slot para poder colocar una tarjeta SD, una micro SD, que es más pequeña, que también hay de hasta 256 GB. He visto hasta de 500. Coloqué cartucho LTO7. Estos son cartuchos para guardar backup de servidores. Esto se utiliza mucho hoy en día, todavía se utiliza, donde podemos guardar o podemos almacenar mucha cantidad de teras. Ahora mismo la versión LTO7 soporta hasta 15 teras de información. Puede soportar las LTO versión 7 o Ultron 7. Vamos a ver un pequeño gráfico para que ustedes vean y puedan apreciar cómo se ven cada uno de estos dispositivos. Vamos a rayar un poco. Aquí tenemos un disquete. Dijimos que el disquete soportaba 1.44 megas. Aquí tenemos un disquete, fíjense. Aquí tenemos un CD, 700 megas, mírenlo aquí.
utilizaba esta unidad, esto grandote. Tenemos un DVD 4.7 GB, se puede ver un poquito por acá, y este era el lector de DVD. Tenemos una memoria SD, así luce una memoria SD, mírenla aquí, hay de 128 GB, ScanDisk. Tenemos memoria USB, que va por el puerto USB, miren una de 4 GB aquí, así luce un poco la memoria USB. Una micro SD, memoria micro SD para celulares, seguro ya ustedes han visto alguna micro SD. Y aquí tiene un adaptador por si queremos utilizar esa memoria micro SD, si queremos convertirla en una memoria SD, un adaptador para poder convertirlo. O sea, esto y esto es lo mismo, lo único que es de micro SD con un adaptador y podemos utilizarla como una SD, como una memoria SD. Luego tenemos los cartuchos de cinta magnética Ultron 7, que tiene entre 6 a 15 teras. Mirenlo ahí. Ultron versión 7. Y luego tenemos diferentes tipos de discos. Ya hemos hablado de disco HDD. Hay varios tipos. Tenemos SATA, tenemos IDE. Esos son diferentes conectores. Es el conector IDE. Un conector antiguo. Ya ese conector no se usa. Tenemos discos SAS para servidores. Estos son diferentes tipos de discos. Para esto podemos hacer un video únicamente de disco duro. Luego tenemos disco duro SSD o estado sólido, SATA. Aquí tenemos un gráfico de ello. Y hoy en día se utilizan discos duros M2 con tecnología NVMe. Esa es la última tecnología que se está utilizando, NVMe. También hay disco M2 con tecnología SATA. Pero la M2 son los que se están utilizando hoy día. Entonces, para completar, para abundar un poquito, los discos IDE normalmente eran discos bastante lentos. Los discos SATA ya eran discos un poco más rápidos. Los SSD vinieron a reemplazar los discos SATA. Los discos M2 NVMe vinieron a reemplazar los discos SSD SATA. Ahora mismo los NVMe son los que más se están utilizando porque son más rápidos. Pueden alcanzar velocidades de hasta 7 GB 7 GB por segundo en escritura y lectura. Un disco SSD, para que ustedes se hagan una idea, llega hasta unos 500 GB por segundo. Imagínense, estamos hablando que son de 500 a 7 GB. Estamos hablando 14 veces más rápido. Bueno, señores, pues lo dejamos hasta ahí. Cada una de estas unidades de almacenamiento tienen una velocidad de lectura y escritura. Es muy importante que lo tengan presente. Y a medida que la tecnología va avanzando, las velocidades de escritura y lectura van incrementando. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activen la campanita para las notificaciones. Denle me gusta si les gustó el video. Dejen algún comentario. Veo que nadie ha dejado comentario. Y también pueden suscribirse a Patreon para hacer sus aportes y apoyar el canal. Muchas gracias y hasta la próxima.